Hola alumnos, siguiendo con nuestro estudio de ecología, para hoy se les ha preparado un interesante tema. El tema que lleva por título biomas. ¿Qué cosas son los biomas? Los biomas son grandes extensiones de territorio que contienen un tipo especial de flora, es decir, de vegetales, y un tipo especial de fauna, es decir, de animales. Y además tiene un clima característico. Eso es un bioma, extensión de terreno con animales y plantas propios de la zona y un clima característico. Alrededor del planeta existen varios tipos de biomas. Aquí, por ejemplo, tenemos a la tundra, a la selva, al desierto, a la taiga, a la pradera, a los bosques, sabana, etcétera, etcétera. Veamos algunos de ellos. La tundra. La tundra es un bioma que se localiza en los polos, principalmente en el polo norte, y como ustedes ya entenderán, en el polo norte hace demasiado frío y esa es su principal característica. En la tundra la temperatura es bien baja, incluso hasta debajo de 0 grados. Eso dificulta el desarrollo de la vida. Sin embargo, sí hay especies de animales y vegetales adaptados a ese medio de vida. Por ejemplo, dentro de los autótrofos, ahí están los musgos, que son plantas bien pequeñitas, los líquenes, que son una asociación simbiótica entre los hongos y las algas. Son como una especie de costras de colores que crecen sobre las rocas, sobre los árboles, en este caso, sobre las rocas, incluso en el hielo. Musgos y líquenes. Estos musgos y líquenes son indicativos de contaminación. En lugares contaminados no suelen prosperar, pero en lugares poco contaminados o libres de contaminación sí abundan. Aquí también hay pastos, pequeñas hierbas, pequeñitas, que crecen casi pegadas al suelo. Y no hay árboles, obviamente, no hay árboles. La superficie de la tundra está la mayor parte del año casi siempre cubierta por hielo, pero este hielo se derrite, se forma, se derrite, se forma. A esa capa de hielo y de nieve se llama permafrost. Lamentablemente en estos últimos tiempos, este permafrost y el hielo mismo se están derritiendo irreversiblemente. Todo esto a consecuencia de ese fenómeno que tú ya conoces, el calentamiento global. Lamentable porque si se derritiese todo el hielo de la tundra, los niveles del mar subirían. Algunos calculan hasta 9 metros, algunos hasta más de 10 metros, el nivel del mar, y eso va a provocar inundaciones. Bueno, eso no es lo más lamentable del calentamiento global, ustedes ya saben, lo más lamentable es que se están extinguiendo las especies. El oso polar, que es uno de sus inquilinos, de sus habitantes de la tundra, dado la disminución de su espacio, se está viendo obligado a migrar a otros lugares. Por ejemplo, ya se han divisado, se han avistado osos polares en las costas de Canadá, en las costas de Estados Unidos. Estamos hablando en las costas nortes. Y allí se está dando un fenómeno bastante curioso. Estos osos polares se están cruzando con los osos grises, que son animalitos que viven exclusivamente en estos lugares, y los osos polares vienen del polo norte. Se creía que no podía haber cruzamiento entre ellos,
pero se han encontrado una mixtura de estos animales, polar más gris, han dado al oso grolar, y ya se han avistado varios osos grolares. El detalle es que todavía no se ha podido atrapar para hacer un estudio más detallado de ellos. La tundra, cercana a los polos. La taiga, ya bajando un poco más, viniendo un poquito más hacia el Ecuador. La taiga también hace mucho frío, pero en la taiga ya crecen algunos árboles. Aquí están las pinofitas, las coníferas. Y por su nombre pinofitas ustedes ya concluyen que se trata de los pinos. Y efectivamente, los pinos es un ejemplo de árbol que crece en la taiga. Aquí también están los arces, los abetos. Estas plantas tienen hojas aciculares, hojas muy pequeñas, muy delgadas, especialmente adaptadas al clima frío, a bajas temperaturas. En la taiga ya podemos encontrar varios animales, como por ejemplo el venado, el lince, ahí están las ardillas, el perro de la pradera, aves que vienen y van, etcétera, etcétera. La taiga. Los bosques caducifolios. Por la imagen ya podemos deducir de qué se trata. Aparte del nombre, caducifolio viene de caduco. Caduco significa que tiene fecha de vencimiento. Y esto hace referencia a las hojas de los árboles que crecen en estos lugares. Ustedes saben que los árboles pierden sus hojas en otoño, pero eso aquí en nuestro medio generalmente no lo observamos. Pero en este bioma llamado bosque caducifolio, estos árboles sí prácticamente se desnudan por completo, se caen sus hojas casi en su totalidad. Esos son árboles caducifolios, y ya que estos árboles caducifolios pierden sus hojas, obviamente el lugar donde están se llama bosque caducifolio. ¿Y quiénes son esos arbolitos? Bueno, aquí está, por ejemplo, el alcornoque, ¿sí? Ahí está también estos arbolitos que sirven para hacer toneles, barriles, donde se guarda el vino. Eso se llama el roble, y etcétera. ¿Dónde hay? ¿En qué lugares se encuentran estos bosques caducifolios? Bueno, esto hay en Estados Unidos, en Europa, en China y también aquí en Sudamérica. ¿Hay animalitos en los bosques caducifolios? Sí, hay bastantes animales. Muchos de estos animales son estacionales. ¿Qué significa? Que están en la etapa de primavera, en el verano y en el invierno se van a otros lugares en busca de alimentos y de mejores climas. Las praderas. Tiene otros nombres dependiendo del lugar. Por ejemplo, en Estados Unidos es ahí donde le llaman praderas, pero aquí en Sudamérica se les llaman pampas. Pampas. En Europa los llaman, le dicen estepas. Estepas. ¿Cuál es lo característico de las praderas? Son grandes extensiones de territorios con escasos árboles. Lo que abunda son plantas pequeñas, principalmente las gramíneas. Gramíneas. ¿Qué cosas son gramíneas? Plantas como el gras, como la grama. Esas son gramíneas. Y hierbas pequeñas con hojas perennes, o sea, no se le caen sus hojitas como en el caso del bosque caducifolio. Sus hojas son permanentes. Tiene un clima un tanto más caluroso que la taiga y ni qué hablar que la tundra. Sin embargo, sus inviernos siguen siendo bastante fríos.
En estas praderas hay épocas de sequía, épocas donde no llueve. Por eso es que los animalitos son estacionales. Cuando hay abundante pasto, vienen. Y cuando hay escasez de pasto, se van a otros lugares. Las praderas. Los bosques mediterráneos, como su propio nombre lo indica, estos están alrededor del mar Mediterráneo. También se observa pues en California, en Chile, en Ciudad del Cabo, en Australia. ¿Cómo son los inviernos? Bueno, son moderados. Aquí ya no hace mucho frío y los veranos son bastante calurosos, son bastante cálidos. En invierno y en primavera llueve, sin embargo, tiene largos periodos de sequía. Aquí hay poca vegetación en cuanto a arbustos y a matas se refiere. Los árboles también son escasos. Y aquí también hay árboles como por ejemplo el alcornoque o también llamado corcho. Así que aquí no hay tantos árboles como en el bosque caducifolio, no hay tantos árboles como en la taiga, ni qué hablar, no tiene punto de comparación con la selva, hay menos árboles. Así como vemos en el gráfico, los árboles están bastante distanciados. La selva. La selva es el bioma que presenta la más alta biodiversidad. ¿Qué significa eso? Que en la selva hay alta cantidad de especies animales y vegetales. Les gana en especies animales y vegetales a todos los demás biomas. Pregunta que siempre ha venido en el examen de admisión. Bioma que presenta alta biodiversidad. Respuesta, la selva. En la selva casi no se distinguen las estaciones. Invierno, verano, primavera, otoño, casi son iguales. ¿Por qué? Porque durante todo el año llueve abundantemente y hace mucho calor. Dos elementos importantes para que prosperen las plantas. Y si prosperan las plantas, prosperan los animales. Por esta cuestión de la cadena alimenticia. La selva, bioma con la más alta biodiversidad del planeta. Las plantas que hay es abundante, los animales también ya sabemos casi todo tipo de animales, excepto unos cuantos, ¿no? Canguros no hay. Los desiertos. Cuando nosotros escuchamos la palabra desierto, automáticamente se nos viene a la mente calor, mucho calor, y así es. La temperatura en los desiertos son bastante extremos. Hace demasiado calor durante el día, incluso puede sobrepasar los 40 grados. Sin embargo, en la noche la temperatura desciende drásticamente. Esas variaciones radicales de temperatura, frío extremo durante las noches y calor extremo durante el día, hace que puedan sobrevivir muy pocos seres vivos. Sin embargo, sí hay organismos adaptados a estos biomas. Aquí tenemos, por ejemplo, entre las plantas, a las xerófitas o xerófilas, que son los cactus, las cactáceas. Estas plantas pueden almacenar el poco líquido, la poca agua que hay en estos lugares en su tallo suculento. Y algunos animales, como los reptiles, como los escorpiones, están adaptados a estos climas. ¿Hay más biomas? Sí, aquí tenemos a los biomas acuáticos, es decir, a los biomas que están en los ríos, en las lagunas y principalmente en los mares. Esto también amerita una explicación y una clase exclusiva de cuáles son esos biomas acuáticos. Un bioma también con alta biodiversidad.
así como lo es la selva en la